Teníamos problemas técnicos, pero le damos la gloria a Dios que ya se solucionaron. Saludamos a todos nuestros amigos que están en Facebook y a nuestros amigos que están por YouTube. Amén. Vamos a hacer una oración. Poder en la sangre de Jesucristo. Voy a pedir aquí a los ingenieros de sonido y de cámaras. Amén. Que cierren las puertas y cerremos el sonido de todo lo demás. Amén. Y vamos a hacer una oración. Dios les bendiga. Padre, en el nombre de Jesús, yo te invito, Señor, a que seas tú con nosotros, Padre. Permite que tu palabra lleve fruto, Señor, donde quiera que llega, Señor. Que aquellos que están escuchándonos vía internet, Señor, tráeles una palabra de aliento y una palabra de consuelo, Señor. En el nombre de Jesús, yo te suplico, Señor, que seas tú con nosotros, ayudándonos el día de hoy, Padre, fortaleciéndonos y sosteniéndonos en el poder de tu mano. Gracias te damos, Dios, en el nombre de Jesucristo. Bendice toda la audiencia, en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Somos la iglesia Palabra Viva en la ciudad de Thomasville. Saludamos a todos los miembros de la iglesia Palabra Viva alrededor del mundo. Nuestro pastor general Sergio Solórzano en El Salvador, Dios le bendiga. Y todos nuestros hermanos pastores aquí en los Estados Unidos, California, Texas, donde se encuentren, Dios les bendiga, hermanos, y que el Señor les guarde y provea para ustedes. Amén. Hermanos, yo quiero leer una escritura en el libro de San Mateo, capítulo 14, versículo 31. Dice la palabra de Dios: al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Bendito sea Jesús. Mire, dice Mateo 14, 31, al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿A quién le estaba hablando Jesús? Jesús le hablaba, amigos, a un cristiano. Esto es al apóstol San Pedro. Pues resulta, hermanos, que nuestro Señor Jesucristo había dicho a los discípulos que se fueran, ¿verdad? En el versículo 22, Mateo 14, 22, Jesús manda a sus discípulos y les dice que entren en la barca y que se vayan adelante. Los discípulos, entrando en la barca, se van y dice la palabra de Dios que iban los discípulos remando en la barca y el viento era contrario. O sea, tenían cosas que venían en contra. No era una travesía fácil. Ellos estaban haciendo la voluntad de Dios. Dios les dijo: vayan en la barca, yo los voy a alcanzar. Y Jesús se fue a orar. Ahora, ¿qué sucede? Resulta, hermanos, que cuando Jesús va a orar, los discípulos se van en la barca. Pero ¿por qué los discípulos fueron en la barca? Pues, hermanos, dice en el verso 23 que Jesús se subió al monte a orar, y cuando estaba allí solo, Jesús estaba pidiendo por los discípulos. Verso 24, la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Hermanos, Jesús había mandado a estos discípulos que fueran en la barca. El viento, hermanos, era contrario. Tenían luchas, tenían pruebas, pero los discípulos están haciendo la voluntad de Dios. Ahora, sucede que dice la palabra de Dios que como a la cuarta vigilia, esto estamos hablando alrededor de las 3 de la mañana, hermanos, de las 3 de la mañana en adelante, ya era la madrugada y los discípulos habían remado ya toda la noche con vientos contrarios. O sea, usted sabe lo que es estar en el mar, en una barca, y remar, y cuando vienen las olas en contra de usted, el viento en contra de usted, todo es contrario. Y de repente dice la palabra de Dios que ellos estaban cansados, estaban agitados y estaban ya asustados y sorprendidos porque la noche era oscura, hermanos, era oscura porque era una tormenta fuerte y era oscura. Pero acuérdese, ¿qué pasaba con estos discípulos? ¿De dónde venían? Los discípulos, hermanos, venían de haber tenido un día muy victorioso. Si usted es amante de la Escritura, dice San Mateo capítulo 14, en el verso 13 en adelante, que cuando Jesús estaba en el desierto junto con todos los discípulos, y había mucha gente que seguía a Jesús,
Y la palabra dice que Jesús alimentó a una multitud de 5,000 personas. Entonces, los discípulos habían visto un milagro de cómo Jesús había alimentado a una multitud con 5 panes y 2 peces, hermanos. 5 panes y 2 peces. Entienda bien, ¿de dónde vienen los discípulos? Los discípulos vienen de ver un gran milagro de Dios. Los discípulos vienen de tener una gran victoria, hermanos. Entonces, 5 panes y 2 peces y Jesús alimenta a 5,000 personas. Imagínese usted 5,000 personas alimentados con 5 panes y 2 peces. ¿Usted podría hacer eso? Claro que no. Ni siquiera podemos alimentar una familia de 6 o 7 personas con 2 panes, hermanos. Es muy difícil, pero Jesús alimentó a 5,000 y aún le sobró, dice la palabra de Dios, que después de que comieron toda la gente, los 5,000 hombres, 5,000 niños, dice que se saciaron y recogieron 12 cestas, 12 canastas de lo que sobró. Entonces estos discípulos vienen de una gran victoria, y después de que se alimentaron 5,000 personas de un gran día de ministerio, Jesús le dice a sus discípulos: vayan adelante, adelántense en la barca. Y los discípulos empiezan a remar en la barca, pero el viento era contrario. La tormenta, hermanos, estaba en contra de ellos. Y dice en el verso 24 de Mateo 14, y la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Y a la 4ª vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndolo sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero Jesús les dijo enseguida, dice el verso 27, diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Hermanos, cuando los discípulos están en lo más difícil de esa noche, de esa vigilia, que están remando contra el viento, que todo es contrario, de pronto se aparece Jesús y los discípulos tienen miedo porque, acuérdense, están en medio del mar. La noche es oscura, es oscuro, muy oscuro, y de repente ven un personaje caminando en el mar. Me imagino yo, fíjese, ponga atención. Para que usted vea una persona caminando en el mar, quiere decir que la persona trae luz. La persona tiene luz propia, o trae una luz para que se vea, porque los que han andado en el mar saben que en el mar no se ve nada, el mar es oscuro, el mar está oscuro, y estos discípulos iban en medio de las tinieblas, remando en contra de las tinieblas, hermanos. Así se encuentra la iglesia, remando en contra de las tinieblas, y pareciera que esto no se va a terminar, pero la palabra de Dios dice que ahí venía Jesús. Ahí venía Jesús, al tiempo venía Jesús, a la 4ª vigilia de la noche, ahí viene caminando el Señor Jesús. Y Pedro mira al Señor y le dice, cuando se asustaron los discípulos, y Jesús dice: yo soy, no tengan miedo. Entonces Pedro dice: Señor Jesús, si eres tú, permite que yo vaya a ti. Y mire, hermano, aquí tremendo esto. Cuando Pedro dice en el verso 28, Mateo 14, 28, entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que vaya a ti sobre las aguas. Y en el verso 29, Jesús le dice: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. En el verso 29, Jesús le dice a Pedro: ven. Y Pedro desciende sobre la barca y comienza a caminar. Hay poder en Jesucristo. Escuche bien, iglesia, escuche bien, amigo. ¿Es posible para una persona en su humanidad, en su naturaleza física, caminar sobre las aguas? Pues no es posible ni es natural. Pero Pedro caminó. Entonces eso ya es sobrenatural, eso ya está fuera de lo natural. Entonces cuando Pedro va caminando sobre las aguas, cuando Jesús va caminando sobre las aguas, hermanos, eso ya no es natural. ¿Me entiende? Entonces, ¿qué le estoy diciendo? Aquí, hermanos, existen dos mundos que se encontraron y se pudieron ver físicamente. Se encontró el mundo espiritual con el mundo natural. ¿Qué pasó? Se encontró el mundo de la fe con el mundo natural. El mundo de la fe decía que Pedro podía caminar sobre las aguas. El mundo natural decía que no se podía caminar sobre las aguas.
Entonces, Jesucristo está tratando de enseñarle a Pedro que debe de caminar en la palabra de Dios. Cuando Pedro se baja de la barca, Pedro comienza a caminar, hermanos, pero comienza a caminar en la palabra que le dio Jesucristo. Nosotros, los hijos de Dios, debemos de caminar en la palabra que nos ha dado Jesús, hermano. No en los comentarios del mundo, no en las noticias que salen por televisión, no en lo que dijo el doctor más experimentado del mundo. No, hermano, nosotros debemos de caminar en lo que dijo el Señor Jesús. Si Jesús dice que no tendrás temor, que Él guardará tu entrada y tu salida, Jesús lo dijo, hermano. Naturalmente suena loco, pero Jesús mismo dice la palabra de Dios, que a los que se pierden, la palabra de la cruz, el evangelio, es locura. Pero para los que se salvan es vida eterna, hermanos. Por eso Dios escondió estas cosas de los sabios y los entendidos y se la enseñó a los sencillos, a los simples que pueden creer en Jesús. Cuando Pedro sale de la barca confiando en la palabra que le dio el Señor. Y Pedro comienza a caminar en sobre las aguas, hermano. Es imposible para un hombre en su humana naturaleza caminar sobre las aguas. Pero Pedro caminó. Jesús caminó. ¿Qué sucedió, hermanos? Pues aquí están los dos mundos caminando paralelamente, el mundo espiritual y el mundo natural. Si usted se mueve en el mundo natural, mire lo que le pasó a Pedro cuando Pedro se olvidó de lo espiritual. Pedro se hundió, hermano, porque humanamente todos estamos sujetos a lo que sucede en el mundo, a lo natural. Todos estamos sujetos a todas las enfermedades, a todas las necesidades, a todo lo que está sucediendo diariamente en el mundo y en la vida diaria. Pero para eso vino Jesús, para deshacer las obras del diablo. Entonces nosotros, hermanos, debemos de caminar en el Espíritu. La iglesia de Jesucristo debe de andar en el Espíritu de Dios, caminando en la palabra de Dios. ¿Sabe? Mucha gente hoy en día no le dicen qué dice el Salmo 91, el Salmo 119, el Salmo 103. No, hermano, ¿sabe qué comentan? Usted puede verlo por textos, en teléfono, por internet. Están hablando de cuántos se murieron allá, que cuántos se murieron acá, que si ya se está acabando aquí, que si ya estamos mejor acá. ¿Y de dónde sacan toda esa información? Fíjese, están hablando de todo lo que el mundo está hablando. ¿Por qué no le hablan lo que dijo el Señor Jesús? Mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Mayor es el que está dentro de ti que el que está en el mundo. Mayor es. Pero estas cosas se escribieron para los que creen. Dijo Jesús, al que cree, todo le es posible. Hay poder en la sangre de Jesús. Al que cree, todo le es posible, queridos amigos. Si tienes fe, dice Jesús, como un grano de mostaza, tú le dirías a este monte, muévete, y este monte se movería. Poder en la sangre de Cristo. Alabado sea Jesús. Entonces, aquí se encuentran los dos mundos, hermano. El mundo físico y el mundo espiritual. Yo te pregunto a ti, ¿en cuál realidad vives tú? ¿En la realidad física o en la realidad espiritual? Cuando te digo que vivas en la realidad espiritual, no estoy diciendo que vas a ser un descuidado y vas a ir tentando a Dios. No, mi hermano, no. Haz las cosas correctas. Pero cuando el Señor te mande y te diga que hagas algo, confía en la palabra del Señor. La palabra de Dios dice, maldito el hombre que confía en el hombre y pone su brazo por carne. Maldito el hombre que confía en el hombre. En otras palabras, Dios ha declarado una maldición para todos aquellos que confían en el hombre. Si usted es estudiante de la Biblia, usted sabrá que había una mujer con flujo de sangre que tenía 12 años con flujo de sangre y nadie la podía sanar. Esta mujer había gastado todo lo que tenía, todo su dinero, todo lo que tenía. Era una mujer que era una desechada social, desechada de su marido. Se consideraba una apestada en ese tiempo. ¿Por qué? Porque se consideraba una mujer inmunda por tener flujo de sangre por 12 años. La Biblia dice que esta mujer se había gastado todo lo que tenía y nadie podía hacer nada por ella. Los doctores no podían hacer nada por ella.
Y un día dijo, si tan solo tocare el borde del manto de Jesucristo, seré salva. Y la mujer vino desafiando la naturaleza, desafiando los hombres, desafiando todas las leyes humanas. Ella vino y tocó el borde del manto de Jesús, que humanamente y naturalmente le era prohibido porque Jesús era un rabino, y vino y lo tocó. Y la Biblia dice que al instante la mujer sanó y poder salió de Jesús. Y Jesús, volteando, dijo, ¿quién me ha tocado? ¿Quién me ha tocado? Y los discípulos decían, Maestro, la multitud te está apretando. Y tú dices, ¿quién me ha tocado? Jesús dijo, alguien me tocó, porque virtud salió de mí. Hermanos, esta mujer se acercó a Jesús con fe. Cuando la persona camina en la fe de Jesucristo, dice la palabra de Dios que algo sucede en el mundo espiritual, porque de Jesús, de Dios, desciende el poder, hermanos. Cuando tú te acercas a Dios en el espíritu, creyendo, dice la palabra de Dios que de Dios, hermano, desciende unción, de Dios desciende bendición. El Espíritu Santo te protege, el Espíritu Santo te sana, el Espíritu Santo te renueva, te da vida nueva cuando te acercas a Dios con fe, creyendo en el poder de Dios. Esta mujer tocó a Jesús con fe, hermanos. Mucha gente le tocaba, pero no salía nada de Jesús para esta gente. Pero cuando se acercó aquella mujer con fe, tocó a Jesús y la mujer fue sanada. Entonces aquí nosotros vemos que Pedro va a salir del bote en Mateo 14, verso 28. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya sobre ti, que vaya a ti sobre las aguas. Y le dijo Jesús, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Dice la palabra de Dios que Pedro se sale de la barca, comienza a caminar, y dice la palabra de Dios, hermanos, que Pedro caminó sobre las aguas. Pero Pedro no caminó sobre las aguas en su fuerza humana, en su poder, en su confianza. No, hermanos, ni en su intelecto. No, Pedro no se confiaba de él mismo para caminar sobre las aguas. Pedro tenía la mirada puesta en Jesús, y cuando caminaba sobre las aguas, hermano, Pedro iba confiando que era Jesús el que lo iba a cuidar, que no se hundiera. Pero dice la palabra de Dios, hermanos, en el versículo 30, que Pedro, al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse y dio voces diciéndome, Señor, sálvame. Y al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Hermanos, aquí yo quiero que aprendamos algo. Dice en el versículo 30, la palabra de Dios dice en el Evangelio Mateo 14, capítulo 14, verso 30, dice en el verso 30, dice que el apóstol Pedro, al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse y dio voces diciendo, Señor, sálvame. Ok, vamos a hacer un paréntesis. Este Pedro que se está hundiendo sobre las aguas, en las aguas, hermano, es el mismo Pedro que caminó sobre las aguas, pero ahora se está hundiendo. ¿Qué cambió? ¿Qué cambió para que Pedro se hundiera? Ok, punto número 1. ¿Era Pedro cristiano? Sí. Sí, Pedro era cristiano. Era un discípulo de Jesús. Entonces, ¿podrá un discípulo de Jesús hundirse? Pues aquí tenemos el ejemplo. El apóstol Pedro comenzó a hundirse. ¿Por qué se hundió Pedro, hermanos? Bueno, para comenzar, Pedro en ese tiempo no había recibido el bautismo del Espíritu Santo, no había recibido la doble porción, la unción, no había pasado Hechos capítulo 2, donde dice que vino del cielo bajo un viento fuerte. Vamos a decir eso a favor de Pedro. Pero resulta, queridos hermanos, que Pedro comenzó a hundirse, le voy a decir. Dice en el verso 30, pero Pedro, al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Cuando Pedro sale de la barca, Pedro comienza a caminar sobre las aguas, confiando en la palabra de Dios. Y todo va muy bien mientras Pedro confía en Dios, dice que tiene su mirada puesta en Jesús, en el Maestro, con los ojos puestos en Jesús. Dice la palabra de Dios que Pedro iba caminando tranquilo sobre las aguas, pero cuando Pedro quita su mirada de Jesús, dice la palabra de Dios que inmediatamente, hermanos, cuando Pedro quita su mirada de Jesús,
Dice que inmediatamente Pedro comenzó a hundirse, porque cuando quitó su mirada de Jesús, dice que empezó a ver a su alrededor y dice que miró el fuerte viento y tuvo miedo y comenzó a hundirse. Hoy en día atravesamos una prueba en toda la tierra, en todo el mundo. Aquel que tiene la mirada puesta en Jesús, aquel que camina en la palabra del Señor, dice la palabra de Dios, que no se hundirá, caminará bien, hermanos. Pero dice la palabra de Dios que cuando Pedro quitó su mirada de Jesús, comenzó a hundirse. Querido amigo, en estos tiempos de prueba y en estos tiempos de lucha, no quites tu mirada de Jesús. Mantente firme en la palabra de Dios. Que la palabra de Dios no escasee en tu corazón y en tu vida. Que la palabra de Dios no escasee en tu vida, hermano. Dedícale más tiempo a la palabra de Dios que a las noticias. Dedícale más tiempo a los textos bíblicos que a los textos que te mandan por teléfono. Dedícale más tiempo, hermano, a la palabra de Dios y nunca te vas a hundir, hermano. Porque bienaventurado el varón cuyo Dios es Jehová y cuya confianza está en Jehová. Será como el árbol plantado junto a las corrientes de agua, que da su fruta en su tiempo y su hoja no cae. Dice el Señor que Pedro comenzó a hundirse porque quitó su mirada de Jesús y comenzó a ver el fuerte viento. Cuando tú empiezas a ver, ay, que cuántos muertos en China, que cuántos muertos en Nueva York, que cuántos muertos acá, que cuántos muertos aquí, ay, que esto ya viene por aquí, y ya te olvidaste de la palabra de Dios que dice que la plaga no tocará tu morada. Que dice que el Señor es tu sanador, que Jehová es tu roca, que Jehová es tu fortaleza, que torre fuerte es el Señor, que castillo mío. Hermano, eso debe de estar guardado en tu corazón. Esa palabra debe de abundar en tu corazón. Y no la voz del enemigo, no la voz del mundo. Cuando veas la enfermedad, hermano, en el nombre de Jesús, repréndela. Repréndela, porque Jesús dijo que al que cree todo le es posible. Hermanos, ese virus es reprensible. ¿Puedes reprenderlo en el nombre de Jesús? Y dice la palabra de Dios, hermanos, que cuando Pedro comenzó a hundirse, porque tuvo miedo, dice que al instante, cuando Pedro comenzaba a hundirse, empezó a gritar diciendo, Señor, sálvame, sálvame. Y al momento, dice la palabra, es que al momento Jesús, extendiendo la mano, lo tomó y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, el viento se calmó. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo, verdaderamente eres el Hijo de Dios. Cuando ellos subieron en la barca, el viento se calmó. Pero lo que le dijo Jesús a Pedro, hermanos, le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Hermanos, ¿cuándo viene el miedo? ¿Cuándo viene el miedo? Cuando dudamos de la palabra de Dios. ¿Y cuando dudamos de la palabra de Dios? Cuando la palabra de Dios comienza a escasear en nuestro corazón. Si quieres tener algo abundante en tu vida, hermano, que sea la palabra de Dios. Porque el Señor dice que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. ¿Quieres tener vida y vida en abundancia? Hermano, llénate de la palabra de Dios. Jesús es la palabra, el verbo de Dios. Llénate del Espíritu Santo y de la palabra de Dios. Y dice el Señor, hermano, que tú caminarás sobre las tempestades. Como las águilas, hermano, te renovarás y volarás por encima de las tormentas. Hermano, ten fe en Jesús. La única cosa que el Señor Jesús le reprochó a Pedro fue su falta de fe. Había visto milagros Pedro, pero Pedro se olvidó de los milagros de Dios. Se había olvidado que en ese mismo día Jesús había alimentado a 5,000 personas, hermanos, con 2 panes y 5 peces. Qué poderoso milagro. Pero Pedro se había olvidado, hermanos. Por eso yo te digo algo, hermanos. Si hay algo que necesitamos en el corazón, es la palabra de Dios. Necesitamos palabra en el corazón, hermanos. Y una cosa, hermanos, en este tiempo de pruebas, de luchas y de tormentas, yo te digo algo, solamente cree y confía en la palabra de Dios, porque todo se puede caer, se puede acabar el trabajo, se puede acabar la comida, se puede acabar todo, pero Jesús permanece fiel. Y el que tiene a Dios,
tiene la vida eterna. El que tiene a Jesús tiene todo, hermanos. Hermano, que Dios te bendiga, que Dios te guarde y sigue confiando, creyendo y caminando en la palabra del Señor. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Voy a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te pido, Señor, que tú seas con nosotros, que nos des gracia y favor para caminar en tu presencia. Sana a los enfermos, Padre. Llévale pan al necesitado, Señor. Abre, Señor, Padre Santo, los corazones de los pueblos para que te reciban y sana la tierra, Señor. En el nombre de Jesús te doy las gracias, Padre, y te bendigo. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Iglesia, la palabra vive en la ciudad de Thomasville. Les agradece su sintonía. Que Dios les bendiga, hermanos, y estaremos en este mismo canal el día domingo. Que Dios les bendiga, hermanos, y que pasen una bonita tarde.